Bien, ahora fundamentemos un poco de a dónde sale este modelo, digamos, esta manera de pensar eh, de la nueva macro clásica, ¿sí? Esto está en De Gregorio, ¿sí? Sección 21.2. Eh, es un poco un resumen adaptado del paper de Lucas del 72 y del 73, que son dos papers eh, muy hermosos para quien desee leer, y que está a la base de todo lo que nosotros fuimos hablando nuevamente. Un spoiler, todo lo que nosotros terminemos de desarrollar aquí, las conclusiones que se derivan de Lucas o de estos modelos, van a terminar con cosas que son muy importantes al día de hoy, como tiene que ver la coherencia temporal, la credibilidad, la reputación, son conceptos muy relevantes en el mundo de la macroeconomía hoy, ¿sí? Y que incluso han dado, esos son los pilares de los modelos como digamos, de los modelos que han seguido después del Natural Field, después del 75, ¿sí? Bueno, según de Gregorio, el trade-off entre P y Mu, para nosotros inflación y desempleo, se debe, o eso lo dice Lucas, se debe a la información imperfecta de, se debe a la información imperfecta por parte de los productores, ¿sí? Para que lo entendamos, digamos, qué vamos a terminar haciendo acá, es un poco tratar de fundamentar microeconómicamente las conclusiones anteriores que vimos. Incluso vamos a terminar hablando de algo muy conocido, como la crítica de Lucas, eh, digamos, y algunos temas de eso. Entonces, bueno, en este modelo existen y empresas con una oferta de pendiente positiva, ¿sí? Hay una oferta de pendiente positiva que está en función, esa oferta, ¿sí? De los precios relativos de los bienes que vende el productor. ¿Tá? Es una situación o es un contexto de competencia perfecta, ¿sí? Por lo cual son tomadores de precios estos productores, siendo los precios relativos definidos de esta manera. ¿Por qué están definidos como diferencia? Porque tanto PI como P son el logaritmo de cada una de estas cuestiones. Entonces, la diferencia entre logaritmos es igual a el cociente, por lo tanto es el precio relativo en el logaritmo. ¿Sí? RI es el precio relativo de la firma I, ¿sí? Del producto que vende la firma I. Por lo tanto, como sabemos, si de micro 1 y 2, si sube el precio relativo de la firma I, es decir, se encarece el producto de la firma I porque hay un cambio de demanda, digamos, de manera que se valora más el producto de la firma I, por lo tanto, sube el precio, es como un aumento de la demanda. Entonces, si aumenta solo su precio y el resto de la economía no, entonces esta firma I lo que debe hacer es incrementar su producción, ¿sí? Y viceversa, si su precio relativo para las otras empresas termina cayendo, entonces vamos a ver que la producción de esta empresa debería caer. Entonces, esto no es nada diferente a lo que ya sabemos, ¿sí? La firma, digamos, aumenta la producción cuando aumenta su precio relativo y disminuye su producción cuando disminuye su precio relativo. Aquí está expresado el precio relativo entre todos los demás bienes, o sea, P es el nivel general de precios. Entonces, lo que hay que indagar ahora es que en realidad las firmas solo observan
su precio, ¿sí? No observan el nivel general, los precios del nivel general, ¿sí? De la economía. Solo observan sus precios. Y por lo tanto tienen que diferenciar dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Si ese cambio que ellos están viendo en el precio relativo, o sea, en el precio de su bien, el precio nominal de su bien, si ellos están viendo que el precio nominal de su bien aumenta, tienen que identificar si eso es un aumento del precio relativo, es decir, solo el precio nominal de su bien subió y el resto de los bienes no, o bien si ese aumento en el precio nominal de sus bienes es producto de que aumentaron todos los precios de la economía. Si aumentan todos los precios de la economía, de forma tal de que sube PI, pero también sube P en la misma proporción, porque el aumento de PI es un aumento que viene de todos los precios de la economía. Por ejemplo, pongamos un contexto de neutralidad del dinero, ¿sí? Hay un shock monetario, un shock inflacionario, suben aumento todos los precios de la economía, entonces no hay cambio de precio relativo, ¿sí? Porque todos los bienes subieron. Ahora, si todos los bienes subieron y no hay cambio de precio relativo, entonces la producción no se debe modificar de esa firma, ¿sí? Entonces, eso es el núcleo de la cuestión, por eso habla de la información imperfecta, porque hay que, de alguna u otra manera, hay que poder identificar esto y poder determinar hacia dónde van estas variables, ¿sí? Entonces, estamos seguros de que las empresas observan P sub I, porque es su precio nominal, pero no observan el precio, el nivel general de la economía. Entonces, lo que sí hay que hacer es que hay que formar una expectativa, y en este caso no es otra que digamos, las expectativas racionales. ¿Sí? Se van a formar con las expectativas racionales. ¿Sí? Acá hay la formación de las expectativas se va a hacer a través de esto, ¿sí? O de esta ecuación, digamos. Esta ecuación es una ecuación de extracción de señales, no viene al caso, no se preocupen, no es necesario entenderlo, pero sí que está formado por o sea, el nivel de precios esperado que formula el empresario I, viene determinado por esta ecuación lineal, con lo cual el parámetro, este parámetro está entre 0 y 1, por lo tanto, fíjense que está entre 0 y 1, entonces cambios en el precio de P sub I no se trasladan uno a uno a las expectativas de inflación, por lo tanto, hay un juego también aquí en lo que es el precio relativo esperado de esta firma. Fíjense por qué. Supongamos, digamos, que hay un shock nominal que como está explicado ante Gregorio, supongamos que hay un shock nominal en donde suben todos los precios. ¿Sí? Suben todos los precios. Y como suben todos los precios, entonces también sube P sub I. Pero como P sub I, la pregunta es, ¿qué pasa con PDE? Con la expectativa de precios que formula el empresario I. La cuestión es que va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar por esta ecuación que está aquí, va a aumentar, pero va a aumentar menos de lo que aumentó el nivel de precios general de la economía. Por lo tanto, cuando se mira, digamos, cuando se mira los precios relativos, lo que va a suceder es que hay un aumento más grande del que hubo, ¿sí? Efectivamente, o están subestimando en realidad el cambio, por lo tanto, hay un cambio de precios relativos, entonces todas las empresas van a aumentar su producción, porque ellos están viendo que hay un cambio de precios relativos más grande del que en realidad hubo, ¿sí? En realidad no hubo ninguno, pero dada la formación de expectativas, están suponiendo que hubo un cambio de precio relativo. Y viceversa, digamos, fíjense que si solamente aumenta el precio nominal de uno de los bienes,
de la economía, entonces efectivamente no cambió los precios esperados, el nivel de precios de la economía. Esto es un cambio de precio relativo para la empresa I, pero la empresa va a estimar un aumento en el cambio, de precios del nivel de precios, ¿sí? Entonces, ese cambio que están suponiendo, voy a escribir acá, pero no cambio P, ¿sí? Están suponiendo como un cambio, entonces, efectivamente, el aumento en los precios relativos es menor al que hubo, o es menor el que la empresa percibe, por lo tanto, el aumento de la producción no va a acompañar el incremento de la demanda, por lo tanto, digamos, no llegamos como al pleno empleo, ¿sí? Entonces, esa es la lógica más o menos que nos vamos a basar en, digamos, para intentar entender esto más. ¿Qué curva de Phillips vamos a tener en cuenta? Bueno, vamos a tener en cuenta la curva de Phillips, esta, que lo vimos, P menos P cosita, ¿sí? Esa es la curva de Phillips que vamos a tener en cuenta, que ya lo vamos a ver al final, cómo vamos a estar jugando con esa cuestión. Bueno, la cuestión ahora es ponerle un poco de estructura, como decimos en economía, a este modelo, a esta forma de pensar, y si bien tenemos una forma muy genérica de la oferta y cuestiones, ahora vamos a empezar a poner un poco manos en la masa a este modelo. Bueno, aquí la función de oferta va a tener esta forma lineal, ¿sí? Esta es una forma lineal, la oferta de la empresa I, ¿sí? Donde va a tener este parámetro. Soy muy malo con las letras griegas, así que no me acuerdo cómo se llama esto. Obviamente por, digamos, esto que está aquí, que es el precio relativo de la firma I esperado, ¿sí? La pregunta es cómo toma esta variable, cómo se toma la expectativa. Obviamente que es una expectativa racional, ¿sí? Entonces tenemos RATEX, por sus siglas en inglés, expectativa racional, rational expectant. Así que, bueno, de esta manera. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, la expectativa racional se iba a tomar con la variable, aquí está la variable, dado el conjunto de información, aquí está el conjunto de información en el momento t, ¿sí? Tomamos, dado en ese momento t, nosotros lo vamos a simbolizar de esta manera, ¿tá? Entonces, si nosotros recordamos un poco, esta ecuación era R de I, de P de I, menos P. Entonces, si nosotros tomamos las expectativas en un momento t, fíjense que cuando nosotros decimos en el momento t, o sea, cuando E tiene un sub t, E sub t, estamos diciendo que estamos tomando en el momento t, dado el conjunto de información. Entonces, acá vamos a mirar el valor esperado de los precios relativos, dado que se observó el precio nominal, dado que la empresa I observó su precio nominal, y dado el conjunto de información que se mantiene en T. Eso va a ser igual a el precio observado, obviamente, menos, menos el valor esperado del nivel general de precios, menos el valor esperado del nivel general de precios, dado que la firma ya observó su precio nominal y dado el conjunto de información que se maneja en ese momento, ¿sí? Eso, digamos, en cuestión de extracción de señales, se le puede, digamos, formalizar, se lo puede escribir de esta manera, aquí me quedo para abajo, pero es esto que está aquí, acá, o
sea que sigue siendo lo mismo que está esto que estaba aquí, ahora lo pasamos aquí, escrito de esta manera, donde es un epsilon por PDI menos el valor esperado en T de P. Y este valor esperado acá tiene una particularidad con respecto al anterior, es que aquí este valor esperado no está, no está siendo observado el precio nominal de su producto. ¿Sí? Eso es el valor esperado del nivel general de precios dado el conjunto de información, ¿sí? Antes de que se observe el nivel de precios de la firma I, ¿sí? ¿Qué significa E para nosotros? Bueno, es la calidad de señal, es clave, y esta calidad de señal está compuesta de un cociente de las varianzas entre, digamos, el precio relativo y el nivel general de precios, ¿sí? Es decir, lo que vamos a mirar aquí son dos cuestiones que nos interesan. Por un lado, vamos a mirar cuán variables son los precios relativos para una firma en particular y cuán variable son o es el nivel general de precio. Es decir, por un lado estamos mirando si cambian mucho los precios relativos de la firma y por el otro lado si cambia mucho, digamos, los precios generales de la economía. Para que lo puedan capaz de entender, por ejemplo, una varianza muy alta de BP, estaríamos en un contexto de inestabilidad monetaria o alta volatilidad monetaria, como en Argentina, donde todos los precios de la economía cambian rapidísimamente, entonces la pregunta sería, bueno, en ese contexto, por ejemplo, cómo el empresario extrae una señal o formula una expectativa del nivel general de precios, dado que conoce su producto, dado que conoce el precio de su producto. Y eso es un poco lo que está aquí, digamos, esto es lo que está acá. Fíjense que esa cuestión lo podríamos ver. Si BP es más grande que BR, o cuanto más grande sea BP, o sea, cuanto más inestabilidad monetaria haya o volatilidad monetaria haya en la economía, entonces, digamos, vamos a poner acá, cuanto mayor sea BP, entonces más chiquitito se va haciendo y cuanto más chiquitito se va haciendo entonces, digamos, lo que tenemos es que la señal, digamos, los cambios en PI son cambios de precio generales, sino cambios de precio relativo, lo está tomando la empresa, ¿sí? Entonces, digamos, si la volatilidad monetaria es muy alta, la empresa está tomando como que en realidad todo cambio de sus precios nominales, todo cambio en los precios generales de la economía, y fíjense que está formulando la expectativa de esa manera, y entonces lo que sucede es que en realidad, si está cambiando los precios relativos, si la empresa espera que, como formula que está cambiando los precios relativos, entonces no aumenta la producción. Entonces la calidad de la información que extrae cuando observa su precio es muy mala. Ahora, si en realidad lo que tenemos es una mayor varianza a los precios relativos en comparación al nivel general de precios, entonces la calidad de las señales es mejor, y entonces todos los cambios o la mayoría de los cambios que se le presentan a la empresa en los precios nominales de sus productos no se trasladan directamente como cambios en el nivel general de precios, ¿sí? O sea, no se trasladan como un cambio en la expectativa o como un aumento en la expectativa de un cambio en el nivel general de precios. Por lo tanto, tenemos una suerte de, digamos, de cambio de precio relativo efectivamente en las empresas, ¿sí? Parece un juego de palabras, pero no es tan difícil de entender, ¿sí? Entonces, un poco teniendo en cuenta esto, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que está aquí, teniendo en cuenta lo anterior, si nosotros reemplazamos
efectivamente en la curva de oferta de la empresa obtenemos esto. Si agregamos para todas las empresas, no importa, digamos, en este momento no es importante saber cómo se llega a cada cosa. Llegamos a esta curva de Phillips. Esto es una curva de Phillips, curva de así, Phillips. Esto es una curva de Phillips con un alfa, obviamente, con un alfa como pendiente. Y alfa para nosotros es efectivamente esto que está aquí. Y aquí viene, digamos, lo más rico del modelo. Fíjense que la pendiente de la curva de Phillips, porque eso es la pendiente de la curva de Phillips, o de la oferta agregada, si quieren, depende, ¿sí? Depende de los parámetros del modelo, ¿sí? La pendiente de la curva depende de los parámetros del modelo. Fíjense, es algo que yo al principio no lo dije, pero claro, tampoco, aquí lo tengo, ¿sí? Fíjense que esto que está aquí, esto que está acá, es esta letrita que está aquí, y esto que está acá es esta letra que está acá. Entonces, si yo vuelvo acá, no, si yo vuelvo acá, es esto lo que está, esto que está acá, esto que está aquí, lo formalizamos y lo obtenemos con esta ecuación que lo vemos, que hemos desarrollado, que llegamos a partir de suponer algunas cuestiones y hemos formalizado. Entonces, le dimos estructura. Entonces, esta curva de oferta va a depender de los parámetros del modelo y va a depender del contexto de la economía, y eso es lo más importante que tiene este modelo, que es una curva que depende del contexto de la economía. ¿Por qué? Porque fíjense que, digamos, la pendiente de la curva de Phillips depende de las varianzas relativas de los precios relativos y digamos, del nivel general de precio. Entonces, si estamos en un contexto de volatilidad monetaria, en donde constantemente están cambiando los precios, efectivamente la señal que puede extraer, digamos, la señal que puede extraer un empresario o un productor de su cambio de su precio nominal es muy baja. Entonces, como es muy baja, ¿o a qué sentido es muy bajo? ¿Para qué? ¿No? Es mala la señal que puede extraer como cambio de precio relativo. Entonces lo asocia a todo cambio de precio nominal, de su precio nominal, lo asocia como cambio del nivel general del precio, ¿sí? Porque estamos en un contexto de volatilidad monetaria, entonces contexto de antiinflación, por ejemplo. Si estamos en un contexto de baja volatilidad monetaria, digamos, la varianza del nivel general de precio, el logaritmo del nivel general de precio es bajo, entonces la señal es buena, y si la señal es buena, esto quiere decir de que todos aquellos cambios en los precios, o la gran mayoría de los cambios en los precios nominales, puede ser tomado como cambio de precio relativo y no como cambio de nivel general de precio, ¿sí? Entonces, eso es algo que depende de la estructura de la economía y depende de las características de la economía. Y eso es efectivamente lo que llegamos a la conclusión de que shocks que no se han anticipado por los productores, en el sentido de que ellos no prevean de que va a haber un aumento en el nivel general de precios, porque si prevén que hay un aumento en el nivel general de precios, entonces cuando extraen la información o sea, cuando observan el cambio en su precio nominal, directamente lo asocian con un cambio en el nivel general de precio. Entonces, si eso no sucede, si es un cambio no anticipado, entonces confunden un cambio en el nivel general con un cambio en su producto. Entonces,
digamos, observan, pareciera, digamos, lo que ellos están observando, de que ha cambiado su precio relativo. Entonces, si cambia su precio relativo, digamos, ese shock tuvo efectos reales, ¿sí? Entonces, si observan eso, ¿sí? Y todo esto porque, digamos, es expectativa racional, ¿sí? Entonces hay que entenderlo de que observan la mayor cantidad de información posible. Entonces, estos shocks no anticipados son los únicos que tienen efectos reales. Y esto es la base de lo que vimos anteriormente de manera gráfica y de manera verbal, pero ahora tenemos la estructura de la economía como para justificar por qué los cambios no anticipados tienen efectos reales. Y eso es a partir de una información asimétrica o imperfecta entre, digamos, los productores. Pero lo más importante es que en realidad de ello sería una gran crítica de Lucas, que es la pendiente de la curva de Phillips en realidad depende del contexto de la economía. Entonces, si depende del contexto de la economía, ojo con los modelos que utilices sin especificar una estructura correspondiente como lo hicimos acá, porque en realidad la estructura de, supongamos que nosotros estamos tratando de especificar estamos tratando de estimar una curva de Phillips, y a partir de esa curva de Phillips vamos a tomar una decisión. Si nosotros no especificamos cuáles son, de a dónde vienen esos parámetros, entonces nosotros podemos llegar a tomar decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo la crítica de Lucas, lo que me está diciendo el modelo de Lucas es que los parámetros de esa curva de Phillips o de esa oferta agregada dependen de la estructura de la economía o depende de las características de la economía. Si es una economía en donde hay mucha volatilidad, entonces va a tener una cosa, si es una economía de baja volatilidad, entonces es otra cosa, si los cambios son anticipados o no, entonces la pendiente tiene una forma u otra forma. Y lo que me está tratando de indicar es que efectivamente una vez que sucede el cambio, los agentes incorporan ese cambio de política o ese shock, han aprendido y los parámetros del modelo terminan cambiando y no van a seguir siendo lo mismo. Entonces, un poco, diría Lucas, un poco es lo que le pasó a la síntesis neoclásica. Tomaron un modelo, hicieron política monetaria con ese modelo y a lo largo de los años los agentes aprendieron y los parámetros del modelo cambiaron para siempre. Por lo tanto, todo lo que vos estabas estimando, el efecto que estabas estimando en una política, en realidad era muy erróneo, ¿sí? Porque no tenían en cuenta esas cosas. Entonces, si uno lo mira muy fino, la discusión entre uno y otro es sobre los parámetros del modelo y sobre la especificación de los parámetros del modelo, y esa es la gran discusión, y esa es la verdad que introducen Sargent, sobre todo Sargent, cuando evalúa los test sobre esos parámetros, es la gran crítica, digamos, y esa es la crítica de Lucas. ¿Cuál? Es que si usas modelos sin especificar la estructura de la economía para tomar decisiones de política macroeconómica, es erróneo, porque los parámetros de esos modelos en realidad dependen de lo que se esté haciendo en política macroeconómica, ¿sí? Al fin de cuentas, una economía con elevada volatilidad monetaria es una economía que esté sufriendo constantemente shocks monetarios, va a tener una curva de Phillips vertical, porque efectivamente la pendiente de la curva de Phillips alfa va a tender a cero. ¿Y por qué va a tender a cero? Porque efectivamente la señal de los productores, o sea, la señal que los productores pueden sacar de un incremento en el precio nominal de sus productos es muy baja. Entonces todo lo traducen como cambio en el nivel general de la economía. Pero eso se da efectivamente porque el cambio digamos, la economía está sujeta constantemente a volatilidad monetaria. Entonces, constantemente ellos han aprendido de que los cambios que se dan en los precios no son porque cambie la demanda, sino porque estás sufriendo un contexto inflacionario constantemente. Entonces, ojo con las características o con el ambiente en el que estás, porque la curva de Phillips puede tener una u otra cosa.
y eso me da la razón del por qué es una curva de Philip vertical, ¿sí? Pero en una economía que sea mucho más estable, en donde los shocks inflacionarios sean mucho menores, entonces, digamos, las sorpresas, los shocks monetarios que ocurren en algún momento, van a ser tomados como cambios en precios relativos, porque en realidad la señal que pueden extraer los productores de los cambios en su precio nominal están puramente asociados a cambios de precio relativo y no a cambios en el nivel general de precios. Entonces tenemos una curva de Philip más planita y podemos hacer más política económica en eso. Pero ojo, diría Lucas, que una vez que vos hagas un shock monetario, los agentes van a aprender y la calidad de la señal puede empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que puede suceder es que empiece, si es un shock monetario que incremente todos los precios y que efectivamente no se esperaban los agentes, entonces los traen como señal de que efectivamente cambiaron los precios relativos y no los precios generales de la economía. Lo que va a suceder es que va a aumentar la varianza a nivel general de los precios, entonces efectivamente después la calidad de las señales es menor a lo que fue al principio, entonces los parámetros del modelo cambiaron y el ambiente cambió, entonces tenés que cambiar el modelo por el cual tomas decisiones. Y aquí viene un poco la fundamentación a lo que en De Gregorio está, pero nosotros decidimos darlo con un capítulo más al final de la materia, que es el capítulo, ya les digo qué capítulo es el capítulo 25 de Gregorio, que habla de la inconsistencia, digamos, intertemporal y la política monetaria, porque de acá un poco se deriva, digamos, las prescripciones de política monetaria que lo vamos a ver después, ¿sí? Si en realidad lo que nosotros necesitamos es no tener, digamos, lo que necesitamos es hacer mínimo, si se quiere, este BP y que todos los cambios de precios se relacionen más con cambios de precios relativos que con cambios de precios generales de la economía. Entonces, lo que necesitamos son reglas, porque las reglas, o previsibilidad, o consistencia, o credibilidad, porque en realidad las reglas lo que le permiten es que los agentes, como toman en cuenta toda la información al momento de tomar sus expectativas, sepa qué va a pasar. Entonces, efectivamente, si todos saben qué va a pasar, la economía transita sin cambio algunos y los efectos de política tienen, digamos, más impacto que otros. También, digamos, por eso es más importante empezar a tomar en cuenta el hecho de las expectativas en la economía, que en las otras partes no tomamos. Trabajar con las expectativas es algo muy, muy difícil, pero fíjense que, así como se argumentaba al principio de la clase, que las políticas de demanda expansiva eran ineficaces para incrementar el producto, porque solamente generaban cambios nominales, es decir, aumento en la tasa de inflación. Viceversa también es bueno. Cambios, política monetaria contractiva, que me permitan disminuir la tasa de inflación sin costo alguno, en este caso es posible. Con el solo hecho de cambiar las expectativas, yo puedo tener una política monetaria con una política de demanda contractiva que me permita disminuir la tasa de inflación, o sea, estabilizar la economía sin incurrir en costo alguno del producto. Al menos en teoría funcionaría. Deberíamos trabajar con las expectativas porque todo se decide por expectativas aquí, entonces si nosotros trabajáramos bien con las expectativas, damos buenas señales, somos creíbles, etcétera, 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 todas las recomendaciones que vamos a dar después, es factible poder lograr ese objetivo. Así que, bueno, eso sería más bien toda esta parte. Con eso damos por concluido lo que tenga que ver con la curva de Philip hasta la nueva macro clásica. Nos queda la nueva macro keynesiana.